Buenos días, soy el doctor Guillermo Van Bieling, médico neurólogo. El día de hoy, 2 de abril, estamos celebrando el Día Internacional del Autismo. Con ese motivo, les vamos a poner la plática que presentamos en el Día Internacional de Asperger, con conceptos que son muy claros. Uno entiende fácilmente cómo funciona el cerebro en los casos de autismo y es la manera como vamos nosotros haciendo posible que cada vez México se pinte más de azul y mejor se ha entendido el problema. Tenemos en la primera diapositiva un hallazgo arqueológico interesantísimo. Este hallazgo arqueológico, que se llama Göbekli Tepe, es la primera construcción registrada en la humanidad en forma de templo. Bueno, este templo se construyó 7000 años antes que las pirámides de Egipto y 6000 años antes que Stonehenge en Inglaterra, cuando empezaba apenas a poblarse el continente americano y cuando había terminado la primera glaciación. ¿Por qué traemos este hallazgo a la plática? Porque sabemos que desde entonces el humano tenía habilidades muy avanzadas, a pesar de que no había aprendido a hacer este tipo de cosas en ningún otro lugar. El cerebro tenía la capacidad de conectarse desde entonces y formar y crear y desarrollar. Es fácil saber entonces que para esta época había un lenguaje, había un comportamiento social complejo, porque estas grandes piedras pesan toneladas y suponen que la gente vivía en tribus donde se ponían de acuerdo con un lenguaje y un comportamiento social y lograron estas maravillosas construcciones que, por cierto, están en el centro de lo que hoy es Turquía. Léanlo, búsquenlo, es hermoso porque también este hallazgo rompe paradigmas. La humanidad o la historia, la antropología, siempre pensó que el lenguaje escrito y las religiones y los comportamientos sociales complejos habían venido a partir de que el humano pudo cultivar la tierra, vivir en ciudades, construir sus templos, etc. Con este tipo de hallazgos vemos una vez más que la antropología clásica está equivocada y que el hombre, en una forma prácticamente natural e instintiva, por ponerle un nombre, ya podía formar grandes tribus, hacer grandes obras, cuando simplemente eran cazadores-recolectores. Y esto para nosotros, hablando de autismo, quiere decir, ya el cerebro humano hace 12.000 años traía todos los elementos para desarrollar las habilidades sociales que tenemos hoy en día. Queda la pregunta en el aire. Y los niños de esta época que nacían con autismo, porque sabemos que pasaba, ¿qué era de ellos? No sabemos. Y hay preguntas hermosas respecto al cerebro humano y las conexiones del cerebro humano, como son: ¿qué nos hizo evolucionar a una civilización tan compleja, donde obviamente el autismo resalta más que en una formación social pequeña?
¿Qué nos hace pensar? ¿Qué nos hace amar? ¿Qué nos hace jugar al fútbol? ¿Por qué nos comportamos tan diferente los humanos unos de otros? ¿Qué nos hace únicos como especie y como individuos? Tenemos ahí una fotografía de un hombre en la luna y vean ustedes a dónde nos lleva la capacidad humana de desarrollar tecnología. El instrumento que nos ha dado esto, obviamente el cerebro, resulta que pesa a lo más 1,5 kilos. Sin embargo, se lleva el 20% de la energía y el 25% de la circulación cerebral. Tenemos 90,000 millones de neuronas, más todas las células que ayudan a nutrir estas neuronas. De ellas tenemos 150 millones de conexiones. Ninguna computadora humana o la suma de las computadoras humanas repitiendo hechas por el hombre tiene siquiera la capacidad de un cerebro. Y algo interesantísimo, el cableado dentro del cerebro, los cables que tenemos dentro del cerebro pueden darle la vuelta 4 veces a la circunferencia de la Tierra, de un solo cerebro. Imagínense ustedes la complejidad de información que se maneja ahí. Entonces, el cerebelo tiene un número altísimo también de neuronas y es una estructura la cual estamos empezando a conocer. Esta es una maravilla, es el primer mapa de la Ciudad de México, se conoce como mapa de Nuremberg, de 1524, y como todos los mapas nos está enseñando dónde están los sitios principales, cómo funciona la ciudad, y nosotros para conocer el cerebro estamos haciendo lo mismo, estamos haciendo el mapa del cerebro. A este mapa del cerebro se le conoce como el proyecto del conectoma humano. ¿Cómo estamos conectados? ¿Cómo está conectada el cerebro? ¿Cómo se comunican las diferentes partes del cerebro entre sí? Es un proyecto maravilloso. Empezó formalmente hace unos 8 años porque nos va a permitir conocer en la salud y en la enfermedad, o visto de otra manera, los neurotípicos de los no neurotípicos, en qué se diferencian, o más aún, de qué se diferencia un humano de otro basado en sus conexiones del cerebro. Se ha comparado esto con las huellas digitales. No hay un humano de los miles de millones que somos con la huella digital igual. Imagínense el cerebro con su complejidad. No hay 2 cerebros iguales y es lo que estamos aprendiendo ahora con el proyecto del conectoma humano. ¿Cómo está conectado el cerebro? Y interesante y fascinante es que empieza desde antes del nacimiento, se empiezan a tomar imágenes del cerebro en desarrollo. Y tenemos aquí una imagen del cerebro, es el centro, ahí se ve claramente, y en una mujer embarazada, es esto. Entonces, imagínense que ya desde entonces podemos empezar a estudiar cómo se empieza a conectar un cerebro, desde el mismo útero. Después, en esta transparencia tenemos algo fascinante, que es como resultado del proyecto del conectoma humano. Hemos visto que tenemos cientos de áreas especializadas.
Un área está especializada en los objetos que se mueven delante de nosotros, otra área está especializada en ponerle nombre a esos objetos, otra área está especializada en buscar nuestras memorias, etc. A principios del siglo XX pensábamos, porque así nos enseñaba el estudio de las células al microscopio, pensábamos que había unos 40 y tantos áreas distintas, 47 inicialmente descritas por Corbinian Brodmann en 1909, pero gracias a esto del proyecto humano, en vez de 47 estamos ahora en 180 o más áreas por cada hemisferio. Imagínense ustedes cómo ha crecido nuestro conocimiento de todas esas áreas, y ahorita estamos empezando a conocer para qué sirve cada área y cómo está conectada. Uno de los objetivos del proyecto es el cómo está el conectoma en personas que tienen el espectro autista o la condición autista, y cómo está en personas que tienen el déficit de atención e hiperactividad. ¿En qué se diferencian esas conexiones? Aquí tenemos, por ejemplo, en el cerebro dibujadas las conexiones en una persona con trastorno por déficit de atención, y los puntos rojos son esas partes del cerebro que no están bien conectadas. Esto es una imagen con los instrumentos que nosotros tenemos aquí en la clínica del cerebro, y estamos viendo a una persona que tiene problemas en las conexiones y tiene un problema de atención. Aquí se dibujan en rojo. Ya lo podemos hacer esto con los instrumentos que tenemos hoy en día. Tenemos abajo la atención ventral y la dorsal, las dos. Ahora, ¿cómo está en conectoma en personas con la condición de autismo? Tenemos ahí a Temple Grandin, que todo el mundo la conoce, gran autora. Escasamente necesita ella una presentación, pero ella con síndrome de Asperger se dedicó a diseñar los rastros en Estados Unidos de tal manera que los animales no sufrieran, y da clases de qué hacer, en dónde trabajar si se tiene la condición de Asperger, y ha aclarado muchísimo sobre la condición de Asperger en el mundo. Pues donde dice cerebro con Asperger es su cerebro, son las conexiones de su cerebro, del área visual, y tiene exceso de conexiones, quiere decir, tiene una inteligencia visual extraordinaria. Y del otro lado tenemos lo que sería un cerebro neurotípico. Entonces, obviamente ella tiene una lectura del lenguaje corporal mucho más intenso que cualquier otra persona, y es algo común en las personas con Asperger. Entonces, dentro de la condición autista hay personas súper dotadas para hacer ciertas actividades que, lejos de considerarse discapacitadas, son sobrecapacitadas, en mi opinión. Este es un mapa de los que hacemos, donde se ve en la región temporal derecha e izquierda una inmadurez en un niño con Asperger. Y resulta que estas son las áreas que distinguen, por ejemplo, los movimientos sociales o las caras. Aquí tenemos diferentes autores, científicos muy reconocidos, trabajos de investigación muy sólidos, que nos enseñan en puntitos ahí de diferentes colores qué zona del cerebro se considera la zona social. Entonces, si nosotros en la condición Asperger tenemos un problema para decodificar
las señales sociales, sabemos por lo tanto que esta parte del cerebro es lo que está no bien conectada o no funcionando apropiadamente. Y entonces tenemos un áreas, ahí están dibujadas, de la atención social, de la percepción social, de la mentalización y de la cognición social. Entonces, tenemos ahí uno de los métodos que nosotros usamos para esta condición de autismo, donde nos está diciendo definitivamente este electroencefalograma. Estos son análisis sofisticados sobre un electroencefalograma. Nos dice, sí, esta persona tiene un funcionamiento anormal y creemos que está en el espectro autista. A la hora de llevar a tercera dimensión el análisis, la neurometría, estamos viendo que en la zona temporal derecha hay una baja función. Lo que estamos ahí poniendo como CAST-23 es uno de los estudios que usamos para ponerle numeración a los síntomas. Entonces vean ustedes cómo ciertas condiciones del autismo sí se pueden ver, sí se pueden mapear, sí se pueden demostrar. Aquí tenemos con nuestras herramientas también, aquí en la clínica, el conectoma, cómo las neuronas espejo de este individuo están anormalmente conectadas. Y nuevamente problemas de atención ventral y problemas en las funciones ejecutivas. Ahora, lo interesante de todo esto es que muchos de estos problemas son reversibles, porque el cerebro tiene capacidad enorme de lo que se llama la plasticidad cerebral. Todos ustedes que han tenido parte en el tratamiento de un niño autista con cualquier método, han visto que el paciente mejora, porque el cerebro lo puede hacer. Dentro de las herramientas que tenemos, y es lo que tenemos también en la clínica y cada vez en más lugares, es el estímulo magnético transcraneal. Deben tener cuidado porque debe ser una clínica prestigiada, debe ser un neurólogo graduado, certificado, un psiquiatra certificado, quien aplique esta técnica, porque como en todas las técnicas han aparecido pseudo tratamientos que desde luego no sirven, ¿no? Aquí tenemos un testimonio de John Elder Robinson que dice: ya me conecté. Así dice su libro, lo pueden bajar de Amazon. Y a él lo trata en la universidad, en el hospital de Boston, neurocientíficos muy reconocidos que le ponen el prólogo al libro, que vale mucho la pena leer. Nadie está diciendo que se encontró la cura de todas las condiciones autistas, sino que mediante técnicas apropiadas puede mejorar mucho la condición del autismo. Y avanzamos cada día más. Aquí en la clínica ya tenemos una gran experiencia con esto, y es una forma más de mejorar al paciente. Todas las terapias sirven, todas las que sean lógicas y recomendables mejoran la conectividad del cerebro. Debo dar las gracias a la institución que me tiene como asesor Asperger México, y ahora que es el Día Internacional del Autismo, un saludo a Gaia con su gran programa que tiene de Pintemos de Azul para que se reconozca el autismo, y a todas las personas que están en el movimiento pro autismo. Es una cruzada maravillosa, y
También las personas que están en proyectos de inclusión en el autismo. México va a cambiar muchísimo como lo está haciendo, y vamos a ver que cada vez hay mejor atención para el autismo. Les dejo ahí nuestros teléfonos. Estos son algunos de los libros que he escrito. Los pueden bajar de Amazon, y les agradezco que me hayan puesto atención este Día Internacional del Autismo, y cada vez los pacientes serán mucho mejor tratados. Gracias a ustedes. Que tengan un bonito día.